Bien, buenos días con todos, con todas, tanto con los que han venido de manera presencial como los que nos acompañan por Zoom. Bueno, es un gran placer para mí presentarles a Víctor Krebs, Víctor J. Krebs, quien se va, va a asumir, disculpen la expresión, va a asumir nuestra segunda conferencia plenaria, no me salió otra palabra, perdonen, nuestra segunda conferencia plenaria del Congreso a cargo de Víctor Krebs. El título de su conferencia es Entre Proteo y Mnemosyne, profundidad psíquica en el mundo virtual. Víctor Krebs es PhD por la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Es profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado artículos y ensayos sobre la filosofía de Wittgenstein, la tecnología, el cine, la estética y la cultura en revistas especializadas. Actualmente sus investigaciones giran en torno al psicoanálisis y la revolución digital. Es autor de Del alma y el arte, reflexiones sobre la cultura, la imagen y la memoria, de 1998, La recuperación del sentido, Wittgenstein, la filosofía y lo trascendente, del 2008, y La imaginación pornográfica contra el escepticismo en la cultura, del 2014. Y recientemente, antes de eso, también es coeditor con William Day de Seeing Wittgenstein Anew, de la Cambridge University Press, y en el 2021, eso sí, recientemente, ¿no?, en coautoría con Richard Frankel, ha publicado Human, Virtuality and Digital Life, Philosophical and Psychoanalytic Investigations. Disculpa, Víctor. Es fundador del Círculo Jungiano del Perú y coordinador del Seminario Permanente de Filosofía Contemporánea, Hermes, del Centro de Estudios Filosóficos de la PUC. Gracias, Víctor. Además, has sido profesor mío. Es un placer tenerte y te escuchamos. Bueno, es un poco extraño estar aquí entre presencial y virtual, no sé a quién hablarle, pero voy a mirar en esa dirección y creo que el micro está grabando, ¿cierto? Antes que nada quisiera agradecer la invitación a estar aquí, a Cristina, por supuesto, a Giancarlo Marconi, Nicolás Gómez y Antoinette de la Flor, y a la Fundación Telefónica por haber hecho posible esta oportunidad para conversar, y a todos ustedes que están presentes aquí y a los que están presentes virtualmente. He preparado un texto que tiene 3 momentos. El primero es un preludio que es parte de un escrito que ha sido publicado hace poco en el tercer número de la revista Ojo Dorado del ICNA, en el que estoy introduciendo algunos conceptos básicos que subyacen a la exposición que sigue. La segunda parte es específicamente sobre la virtualidad, que es una indagación en el concepto de lo virtual, que va a servir también de preludio para la última parte, que es donde voy a hablar efectivamente sobre el tema que el título anuncia, la danza entre Mnemosyne y Proteo, ¿no? La pregunta acerca de la presencia psíquica en la pantalla virtual. Así que, bueno, simplemente procedo a leer y espero que tengamos una discusión que me ayude a aclarar algunas cosas que estoy seguro que están oscuras al final. Bueno, el título, entonces ahora sí la primera diapositiva. Empezamos primera imagen, preludio, y ahora antropoceno, la primera imagen. Muy bien. Antropoceno. Vivimos tiempos ominosos. El orden social y político global se encuentra en convulsión permanente. El medio ambiente cada vez más maltratado y envenenado por las industrias. El cambio climático haciendo a la Tierra cada vez más inhóspita. La sexta extinción masiva en la historia del planeta en indetenible avance, por no mencionar la crisis psíquica y espiritual por la que atraviesa el ser humano en estos tiempos. Al centro de toda esta conmoción se encuentra la tecnología. Su poder le ha dado a nuestra especie no solo la capacidad de sobrevivir, sino de imponerse por sobre todas las demás especies. Llamamos el antropoceno a esta nueva era, precisamente por la enormidad de nuestra huella ecológica que nos ha hecho actores clave en el desastre ecológico que azota al planeta. Y corre el fuego prometeico, descontrolado,
transformando el mundo y a nosotros mismos de maneras de las que apenas empezamos a percatarnos y aún no logramos imaginar. Pero mientras nos debatimos, pusilánimes, acerca de qué hacer, las tempestades políticas que pululan por todo el globo y han traído de vuelta la inconsciencia colectiva y el espectro de la guerra, instauran una atmósfera pesada e inquietante que no augura ningún futuro feliz para nuestra especie. El antropoceno puede terminar teniendo una muy corta y trágica historia. 2. Catástrofe. Nicholas Carr, en su bestseller de hace poco más de una década, Superficiales, ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, denunció que nuestra dócil dependencia del Internet estaba pervirtiendo la forma como pensábamos, haciéndonos incapaces ya de reflexión profunda y pausada. Una vez, se lamentaba, fui un buzo en las profundidades del mar de palabras, pero hoy simplemente me desplazo sobre la superficie como alguien sobre esquíes acuáticos. Por esos mismos días, y elaborando la misma idea, Alonso Cueto reflexionó en una conferencia inaugural de la Católica que, cito, «El presente ofrece el paraíso de lo fugaz. Es la esencia del culto moderno. Vivimos bajo el imperio del presente. Ni la carga del pasado ni la responsabilidad del futuro pueden interrumpir el contacto fugaz del Facebook». Vargas Llosa es más contundente cuando dice en La civilización del espectáculo que el nuestro es ahora, cito, un mundo en el cual el primer lugar está ocupado por el entretenimiento y la frivolidad prolifera, haciendo estragos en las mentes de las personas. Frente a esta aparente catástrofe, es natural que las primeras reacciones hayan sido la alarma y la resistencia. Pero debemos poder observar las cosas más allá de la inevitable ansiedad del cambio. ¿Cómo sabemos si esa fugacidad y superficialidad no son las formas de una nueva conciencia, cuyos futuros frutos aún no sabemos aquilatar? Quizás la profundidad y la permanencia, aun cuando nos han servido tanto, no son indispensables para el florecimiento humano. ¿Acaso es solo por la razón que nos logramos? Y entonces, ¿qué de la intuición, el sentimiento, la empatía y la imaginación? ¿No estaremos abrigando quizás en nuestro automático desprecio de lo diferente que emerge otro prejuicio de la Ilustración, esa revolución idólatra de la razón que ha marcado a la era moderna que acabamos y que bloquea una comprensión más amplia de la psique humana y su destino? Ya el filósofo español José Ortega y Gasset había anunciado hace 100 años que nuestra época tenía la misión de superar nuestra identificación de siglos con la razón y finalmente explorar todo aquello en nuestra naturaleza que habíamos reprimido desde ese racionalismo. Prometeo. Cuenta el mito que ese poder tecnológico nos fue entregado por Prometeo en el fuego que les robó a los dioses para compensar nuestra original indigencia frente a la naturaleza. Esta había sido causada por Epimeteo, el hermano lerdo del Titán, a quien imprudentemente le encomendó distribuir los poderes y facultades que Zeus había destinado a todas las especies. En su miopía y distracción, Epimeteo los agotó todos antes de llegar a la raza humana, dejándola indigente, desprovista de recursos con los cuales sobrevivir. El mito nos hace ver a la tecnología como un remedio para nuestra precariedad existencial, y efectivamente ha transformado al desvalido Homo sapiens en un verdadero gigante sobre el planeta. La tecnología literalmente ha ampliado su naturaleza y extendido sus límites. La rueda, el avión, la televisión, la telecomunicación y las redes virtuales son el tipo de herramientas e instrumentos técnicos que hemos inventado. O mejor dicho, son las prótesis que hemos crecido y nos han servido para extender nuestro cuerpo e incluso nuestra propia conciencia más allá de los confines de nuestro tiempo y espacio. Prometeo sembró una semilla cyborg en nosotros, gracias a la cual crecemos construyéndonos y prótesis de todo tipo para ampliar nuestro rango exosomáticamente, como decía Stigler. Con el fuego prometeico, que simboliza tanto la razón como la habilidad técnica, hemos sido capaces de crear nuevos órdenes, de construir ciudades, culturas, civilizaciones, de poblar y dominar el globo entero. Pero el mismo poder tecnológico que nos ha elevado sobre la naturaleza también nos ha hecho prepotentes y arrogantes, ciegos y desmesurados, capaces de arrasar el planeta para satisfacer el sueño y el engaño de un progreso humano a lo que todo debe ser sometido.
Cargamos con la tecnología al titán capaz de robarle el fuego a los dioses. El Homo sapiens es al mismo tiempo Homo technicus. 4. Fármaco. El bien conocido mito de Ícaro le da imagen a ese destino. Al volar con las alas de cera y plumas que su padre, el tecnólogo Dédalo, le había fabricado, el joven Ícaro se llena de una sensación de omnipotencia que lo impele a acercarse temerariamente al sol, a pesar de las enfáticas advertencias de su padre, que se van difuminando en la creciente cercanía del sol, hasta que se inflaman sus alas y se desploma en fatal caída a través de las nubes. La tecnología que le da el poder de volar también lo hace perder la conciencia y olvidar sus límites, conduciéndolo a su muerte. El fuego de los dioses es un don ambivalente y paradójico. A esa ambivalencia paradójica característica de la tecnología, los griegos le dieron el nombre fármacon. La tecnología es un fármaco, un remedio que puede servir tanto para curar como para envenenarnos, dependiendo de la dosis con la que se administre. La pregunta acerca de la tecnología no es, por lo tanto, si la tecnología es buena o mala, una pregunta que todo el mundo se hace todo el tiempo, porque en realidad siempre en potencia es ambas. Ese pensamiento blanco o negro nos hace ciegos a la inmensa complejidad del fenómeno, con todas sus matices y colores. Lejos de ser un problema que resolver, la condición farmacológica de la tecnología, su irreductible ambivalencia, es algo con lo cual es necesario aprender a vivir, para poder gozar de su poder sin que se vuelva tóxico. Y esto es necesario decirlo a todo nivel, individual como social y colectivamente. Por eso es que las preguntas que nos plantea la tecnología son urgentes siempre, sobre todo en una época como la nuestra, cuando avanza ya a velocidad luz. Sea como sea, el advenimiento del mundo virtual y la digitalidad son, como bien lo pone Bernard Stiegler, innegablemente, cito, el horizonte de toda posibilidad por venir. Para nosotros hoy, no hay futuro imaginable que no esté intervenido por lo digital. Tomar conciencia de nuestra responsabilidad con ese fármaco es la demanda ética de nuestros tiempos. Pigmalión. Gracias al fuego prometeico, los seres humanos hemos podido compensar nuestra fragilidad y luchar contra el paso del tiempo, que es la marca de nuestra más grande vulnerabilidad. Primero lo subvertimos articulando el mundo en palabras, abstrayéndonos de la transitoriedad, volcándolo en la inmutabilidad de nuestros conceptos. Luego aprendimos a escribirlo para no olvidar, para eternizar ese mundo de conceptos perfectos. Y finalmente retratamos para congelar el momento, conservándolo en una imagen estática, que hoy registramos digitalmente en un ámbito virtual incorruptible y traemos de vuelta a voluntad e instantáneamente en cualquier momento. El lenguaje y la fotografía son solo dos de incontables ejemplos de cómo la tecnología ha sido siempre un aliado en nuestra lucha contra el tiempo. Ha sido una forma de gestionar la pérdida, el duelo y el olvido implícitas en nuestra mortalidad. Pigmalión, el célebre escultor del mito, juró jamás casarse con mujer mortal alguna por ser imperfecta, pero dedicó su vida a esculpir la imagen de la mujer perfecta. Podríamos decir que el primer impulso de la tecnología es el mismo que el del legendario escultor, el de perfeccionar al mundo mutable e incierto, fabricándonos uno más confiable y permanente, simplificando la complejidad de la existencia sensible mediante la inteligencia de nuestros inventos. La tecnología siempre nos ha permitido sustituir al mundo inhóspito e imperfecto por algo más adaptado a nuestros deseos e ideales. Ahí radica el trepidante éxito de la era digital. Pigmalión amaba el ideal de la belleza, pero despreciaba, no podía soportar su carnalidad mortal, tan vulnerable. Recreando al objeto de su deseo mediante su arte, creyó protegerse de su contagiosa mortalidad, pero se enamora de la perfección del artificio, el cual, frígido como una piedra, es incapaz de responder. La misma estatua que supuestamente lo protegía lo arroja ahora a la vulnerabilidad que pretendía evitar. Pero en el mito es el sufrimiento de Pigmalión el que al final le insufla vida a la estatua y cumple así con lo que habría sido su verdadero deseo. Si la tecnología es un fármaco, y entonces quizás su papel sea precisamente el que, protegiéndonos y ocultándonos nuestra mortalidad, también puede ser un medio para conectarnos a ella.
virtualidad. La historia de la tecnología se ha definido discutiblemente por el desconocimiento sistemático e instintivo de la mortalidad. Cada vez hemos ido haciendo la realidad que ella nos permite modular algo más abstracto y menos concreto. Wilhelm Flusser, filósofo de la tecnología que murió en los años 90, al principio de los 90, pero que vio lo que iba a suceder realmente de una manera visionaria, dice que el desarrollo de la tecnología de la comunicación no es sino una huida cada vez más evidente de lo concreto, un proceso que en su abstracción creciente le ha permitido al sujeto humano desentenderse de la experiencia sensible, avanzando hacia formas cada vez más abstractas, controlables, medibles, cuantificables de configuración y constitución de la realidad. Siguiente imagen. Desde la cuatridimensionalidad de nuestra inmersión precognitiva en la naturaleza, afirma Flusser, hemos avanzado a la tridimensionalidad de la acción en el mundo, luego a la bidimensionalidad de su representación en imágenes dibujadas y pintadas sobre superficies planas, bidimensionales, posteriormente a la unidimensionalidad de las líneas secuenciales de signos y símbolos escritos en papel, y finalmente, en el siglo XXI, hemos llegado a la cerodimensionalidad de lo digital, que es el grado más alto de abstracción. Poco a poco, cada tecnología nos ha permitido pensar y articular el mundo más cercanamente a las construcciones de nuestra mente y más lejanamente a la experiencia concreta en la que estamos anclados. De la inmersión inicial a la acción, luego a la representación pictórica y a la escritura, hemos modulado la experiencia de acuerdo a lógicas distintas que nos han llevado por caminos diversos en la evolución de nuestra conciencia colectiva. La última abstracción, que nos lleva a la dimensión cero de la tecnología digital, ha traído consigo la llegada de la realidad virtual, donde el mundo se convierte en una construcción del pensamiento más que en una representación imaginativa de lo que percibimos. Para algunos, lo virtual, en el término realidad virtual, califica como secundario, falso o irreal, incluso algo ilusorio. Los objetos virtuales del ciberespacio son meras copias que solo representan o replican la realidad, pero que en sí mismas nunca serán del todo reales. Un beso virtual, una flor virtual, un amigo virtual son ciertamente menos que un beso real, una flor real o un amigo. Pero para otros, lo virtual significa más que una falsa copia, una mejora, una superación, un upgrade de la realidad, que parece proporcionarnos más bien la promesa de realizar el sueño de superar nuestras limitaciones, de escapar de nuestra condición mortal e incluso de nuestra materialidad. La tecnología, en esta segunda perspectiva, nos ofrece en términos religiosos la redención en un mundo caído. Y es que naturalmente hemos calibrado la realidad de lo virtual en función de su proximidad a la experiencia empírica. Pero en esa calibración estamos asumiendo, y aquí esto es lo importante, un dualismo representacional en el que lo virtual simula o proporciona un simulacro de la realidad. Esta visión necesariamente nos divide y polariza. Nuestra actitud con relación a la virtualidad consecuentemente oscila esquizofrénicamente. Por un lado, la sensación de una pérdida en la transición digital y la melancolía o la nostalgia por lo que se ha perdido nos hacen resistirnos y rechazar los cambios que implica. Pensamos inmediatamente que tomar lo virtual como real es como aceptar gato por liebre. Pero esa melancolía, y este es un punto sobre el que quisiera insistir, puede ser más bien un síntoma de nuestra resistencia natural al cambio, nuestro miedo a la pérdida de lo conocido y familiar y el desconocimiento obstinado de nuestros límites. En suma, podría no ser otra cosa que el síntoma de nuestra negación de la mortalidad que nos ciega a las nuevas posibilidades que empiezan a revelarse en esos cambios. Ambas posturas, en pro y en contra de la tecnología, dependen de un presupuesto dualista, en el que vemos lo real y lo virtual como formas inmutables e inalienables. Pero en oposición a este entendimiento dualista, el significado real de virtualidad, si nos atenemos al significado original de la palabra, tiene más que ver con la fuerza que con la simulación. Virtual deriva de la palabra latina virtus, que significa fuerza o potencia, por lo que su significado primario es potencialidad. Como dice Brian Massumi, lo virtual se refiere a la potencia en lo que es, en virtud de la cual llega a ser realmente.
connota una fuerza de existencia, la presión de lo próximo, de lo que viene a pasar. Lo virtual pertenece al poder de ser, presionando, pasando, eventuando en formas siempre nuevas, en una cabalgata de emergencia. Lo virtual en ese sentido no se refiere a una simulación de la realidad, sino a la dimensión de posibilidad inherente a toda realidad. El simulacro virtual no es principalmente una copia, sino la emergencia de algo completamente nuevo que puede estar oculto tras la semejanza con aquello de lo que surge. Lo virtual, esa potencialidad de la existencia de la que pueden emerger nuevas posibilidades, se hace accesible al ser humano gracias a su capacidad de articular su experiencia en palabras y así levantar o elevar el mundo empírico a la dimensión abstracta de los conceptos y las imágenes. Podríamos llamar a ese ámbito que se abre la virtualidad humana, que no es sino un espacio mental en el que somos capaces de pensar, imaginar, fantasear, inventar el mundo a partir de esa dimensión de posibilidad atemporal e inmutable que nuestras palabras abren para nosotros. En ese sentido, esto quiere decir, por supuesto, que la virtualidad entonces no empieza, como pensamos, con la virtualidad digital, sino que la virtualidad digital es la última modulación de esa posibilidad virtual que tiene el hombre, el ser humano, desde su emergencia, desde la emergencia de su conciencia, diríamos. En ese sentido, el lenguaje es, podríamos decir, nuestra primera tecnología, pues modula la potencia de las cosas, constituyéndolas en las formas que nuestros conceptos dan a la experiencia. Cualquier otra técnica, la de dibujar o escribir, la de fotografiar, la de filmar, la de digitalizar, simplemente amplían esa capacidad de dar forma a la potencia en el mundo que experimentamos. Cada tecnología, por tanto, modula la virtualidad en las diversas formas en que la realidad se articulará para nosotros como impresiones y experiencias conscientes. Lo virtual digital, por tanto, no sería más que la última modulación tecnológica de la virtualidad humana. Lo virtual y lo real son, pues, dos aspectos de un fenómeno que fluye constantemente, ninguno de los cuales es más originario o más auténtico que el otro, ni compiten ni se amenazan mutuamente, pues lejos de situarse fuera de lo real, lo virtual habita en su mismo centro. Lo virtual nombra la potencialidad a la raíz de lo real. ¿Imagen? Lo real, entonces, está siempre preñado de lo virtual infinito. Y si lo virtual informa a lo real, incluso antes de que se actualice, entonces todo es potencialmente cambiante todo el tiempo. Por lo tanto, separar lo virtual de lo real, o tomar lo actual como lo real y negarse a ver lo virtual como parte de lo real, pareciera manifestar ese deseo de sedimentar el cambio de lo real, resistiéndose a ese cambio que hemos identificado ya como un impulso pigmaliónico. Desde esa perspectiva, lejos de vincular la realidad a la permanencia y la inmutabilidad, como lo ha hecho nuestra tradición occidental por 2000 años, con esta visión no dualista de lo virtual, estamos imaginando un mundo en transformación continua, donde la realidad es un flujo inexorable de lo potencial y lo real que abre espacio para el reconocimiento y la integración del devenir en nuestra relación con el mundo y la experiencia. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la virtualidad nos permite comenzar a mirar el mundo en función de un devenir que podemos integrar en nuestra experiencia y no en función de una visión del mundo en que las cosas verdaderas son las que están estables más allá del tiempo. Y eso tiene consecuencias éticas, a mí me parece importantes, ¿no?, con respecto a la forma como nos relacionamos con el mundo y la forma como interactuamos con los demás. Al igual que el psicoanálisis, entonces, que nos ha enseñado a mirar los sueños, el mundo virtual nos enseña a mirar sus simulacros y, por tanto, toda modulación de la realidad más allá de sus formas aparentes. A pesar de nuestro primer impulso de equiparar, por ejemplo, la imagen de mi padre en un sueño con mi padre, al trabajar con el sueño, pronto se hace evidente que esta apariencia exterior esconde una diferencia. La imagen en el sueño tiene una autonomía propia que rompe con su origen referencial y aparece como un producto espontáneo de la imaginación. Pero lo que lo virtual revela nos es familiar no solo en los sueños, sino en las propias operaciones de la memoria y de la fantasía, donde nuestro recuerdo está siempre afectado
donde nuestro reverie o nuestro recuerdo está siempre afectado por las experiencias que hemos tenido en el interín, después del evento que recordamos, y las circunstancias presentes, que son a su vez atravesadas por tantas otras líneas de fuerza de su imparable movimiento. Los recuerdos y las imágenes psíquicas también nunca son unidades estáticas, sino una bandada de diferencias y diferenciales, permanentemente tocados por lo que percibimos y experimentamos, y así transformados en lo que son ahora, donde ahora es lo que los filósofos llaman un indexical, es decir, siempre referido a este momento presente y a sus incesantes mutaciones actuales. Lo importante aquí es reconocer que detrás de nuestras percepciones estables está la multiplicidad vital siempre cambiante de lo sensible. Es a partir de las constelaciones de diferentes intensidades que circulan libremente bajo nuestra conciencia que las percepciones claras acabarán emergiendo en la conciencia. Lo que normalmente percibimos son, de hecho, percepciones que resultan, como escribe Andrew Murphy, de una operación diferencial en el umbral de la percepción, que consteliza nuestras percepciones sin forma o difusas en algo visible y reconocible. Bueno, ese es el fin de la segunda parte. Pasamos a la tercera y última parte, que se llama la danza. Entonces, recapitulando, cada tecnología nos extiende y modula las posibilidades de nuestra especie en nuevas configuraciones, con las que vamos evolucionando a través de las épocas. Ese ámbito de posibilidades que se abren ante nuestra conciencia es la virtualidad humana. Y la virtualidad digital no es sino la más reciente modulación tecnológica de esa virtualidad humana, presente en las infinitas posibilidades que se nos abren a la mente más allá de la experiencia presente. Con cada nueva tecnología, esas potencialidades de existencia se modulan diferentemente, subvirtiendo esquemas anteriores y transformando el mundo humano en nuevas actualizaciones de esa misma virtualidad. Quisiera imaginar la dinámica que aparece con la tecnología como una danza entre la memoria, que detiene el tiempo preservándolo en palabras e imágenes por un lado, y por el otro el flujo indetenible de apariencias que es nuestra existencia. Una danza, en otras palabras, entre Mnemosine, la diosa de la memoria, y Proteo, el volátil dios del mar, de quien se dice que mutaba su forma constantemente para pasar desapercibido y no tener que vaticinar el futuro. Cuando Platón advierte en el Fedro que aunque la invención de la escritura extendía nuestro conocimiento, también amenazaba con eliminar la integración vivencial de la experiencia que transforma la mera información en sabiduría y conocimiento, estaba apuntando, claro, al carácter farmacológico que ya hemos visto de la tecnología, es decir, su potencialidad tanto de remedio como de veneno. Pero además estaba señalando que solo la armónica danza entre Mnemosine y Proteo previene que el fármaco se vuelva tóxico. Debemos aprender entonces a jugar entre nuestro impulso por controlar, poseer y homogenizar para asumir también la irreductible mutabilidad de la experiencia temporal. Esa danza paradójica está al centro de toda tecnología y en realidad de la vida humana misma. A pesar del justificado temor platónico por la amenaza tóxica de la nueva invención, al final la escritura, en el transcurrir de la historia, remoduló y terminó ampliando las formas mediante las cuales ella misma se vuelve, por el contrario, un medio de profunda reflexión. Lo que Platón llamaba el trabajo de la memoria, esa labor de metabolización de la experiencia, es intensificado en la novela, la poesía, sobre todo a partir de la invención de la imprenta. Es en esa renovada danza entre Mnemosine y Proteo que ocurre a partir de la Ilustración, hace 400 años, que se forja la conciencia moderna de nuestra época, aquella que está siendo subvertida ahora por la nueva era digital. Igual como la escritura transformó la pérdida que Platón veía en la escritura, estamos viviendo ahora, con la digitalidad, una remodulación semejante de nuestra conciencia contemporánea. Se hace necesario reconocer los cambios constitutivos que están ocurriendo en nuestras formas de pensar para poder asumir una actitud y postura frente al mundo más ajustada a la realidad. Esta es una tarea que se empieza a inscribir en el discurso público y en la academia ya se inscribe dentro de la reflexión que se llama sobre lo posthumano. Siguiente imagen.
Aura. Ya hemos dicho que cada nueva tecnología modula nuestra recepción del mundo de maneras siempre insospechadas, ampliando y modificando nuestra comprensión del tiempo y del espacio, y con ello transformando la propia identidad y la existencia misma. La escritura nos permitió pensar sobre una superficie, haciendo de nuestros pensamientos algo permanente y compartible más allá del espacio y del tiempo. Nos hizo además más cerebrales y distantes que la oralidad previa. La fotografía le dio un papel protagónico otra vez a nuestra imaginación luego del predominio de la lógica intelectual de la escritura alfabética, abriendo un nuevo espacio para el crecimiento estético de la conciencia colectiva. El cine cambió nuestra existencia, enseñándonos a ver la temporalidad de la existencia en la que vivimos sumergidos desde afuera, como el pez de pronto viendo el agua en la que vive. Hace casi un siglo, el filósofo Walter Benjamin expresó esa misma sospecha de que algo se estaba perdiendo con la digitalidad en su diagnóstico de los efectos de la reproducción técnica sobre la obra de arte. Mientras la Mona Lisa, por ejemplo, pintada sobre el lienzo que cuelga del Louvre, está preñada de densidad material, que le da su valor único, al reproducirla técnicamente se le despoja de su propia materia y por lo tanto también de la huella de tiempo que constituye su singularidad, o lo que Benjamin llama su aura. Incluso la reproducción más perfecta de una obra de arte, escribe Benjamin, carece de su presencia en el tiempo y en el espacio, con lo que su existencia única ha sido eliminada. La imagen reproducida mecánicamente tritura el aura. Similarmente, entonces, con la nueva modulación digital de la realidad, esto es lo que estoy proponiendo que nos puede ayudar a pensarlo, sentimos que en la imagen del otro en la pantalla hay efectivamente una disminución de lo que podríamos llamar su presencia psíquica. La sospecha en medio de toda novedad y cambio es que la mediación tecnológica significa una disminución en la autenticidad o calidad de nuestra experiencia. Es cada vez más generalizado el temor a estar viviendo en un mundo de ilusiones, avaladas por intereses de las industrias y corporaciones, por ejemplo, que muchas veces van en contra del individuo y que se colocan por encima de la verdad, la autenticidad y, en fin, todos los valores que han sido centrales a nuestra realidad. Similarmente con la modulación digital de la realidad, sentimos que en la imagen del otro en la pantalla hay efectivamente una disminución de lo que podríamos llamar su presencia psíquica. Cuerpos luminosos. Extendidos tecnológicamente, ya no solo en nuestro pensamiento sobre el papel escrito, como en otras épocas, sino ahora, en el siglo XXI, en nuestra propia presencia digitalizada en las pantallas en la forma de píxeles y rayos de luz, debemos preguntarnos cómo se traduce este nuevo avance tecnológico en lo que respecta a nuestra propia identidad, a la identidad como concepto y en nuestra relación con los demás. ¿Qué sentido tiene esa sospecha expresada por Benjamin con respecto a la obra de arte para nuestra presencia psíquica en la pantalla hoy? ¿Hay una pérdida de aura? ¿Y qué querría decir eso si la hay? Pensemos primero sobre cómo la digitalización de nuestra presencia física trastoca las categorías de la experiencia a la que hemos estado acostumbrados y nos obliga a una reconceptualización de la presencia y sus sentidos. Nuestros cuerpos están extendidos ahora en las pantallas en la forma de píxeles y rayos de luz, convertidos todos en cuerpos luminosos, alucinantes por la forma como trastornan nuestras nociones y expectativas de espacio y nuestra misma experiencia del tiempo. Por ejemplo, ahora podemos interactuar de manera inmediata con otra persona sin estar ocupando el mismo lugar en el espacio-tiempo material. Es más, para nuestros cuerpos virtuales, en nuestro contacto y comunicación con el otro, las distancias físicas ahora ya no existen. Podemos estar juntos en un espacio virtual mientras que seguimos simultáneamente ocupando otro espacio aparte, el espacio de mi cuerpo físico. La ubicuidad, entonces, es ahora posible. Podemos estar así multiplicándonos topográficamente. Estar presente yo, por ejemplo, aquí en este espacio físico en Barranco, pero al mismo tiempo con nuestra audiencia virtual al otro lado de la pantalla y en cualquier otro lugar del mundo. Pero en esta multiplicación topográfica, no participamos en absoluto del mundo en el que el otro se encuentra físicamente, excepto quizás a través de las imágenes virtuales por las que se filtra mi mundo empírico a sus pantallas y viceversa.
El espacio virtual que compartimos es radicalmente otro e independiente de nuestros espacios particulares personales. Si es afectado de alguna manera, lo es solo oblicua y fragmentariamente. El espacio se ha extendido y nuestra experiencia lo comprueba constantemente. Vivimos ahora pisando la línea de diferencia entre lo virtual y lo físico, tanto ahí como aquí, pero también en ninguna parte. Nuestras palabras tienen que estirarse para poder expresar estas paradojas, estas nuevas modulaciones de la posibilidad humana que vivimos con la virtualidad digital. Y el tiempo, a su vez, es también subvertido. Si pensamos la temporalidad que cada uno de nosotros vive cotidianamente como procesos de tiempo, discretos, podemos decir que con la virtualidad, por primera vez podemos vivir más de un proceso de tiempo a la vez. En la pantalla compartimos con el otro un proceso de tiempo que constituimos juntos, paralelo al que estamos viviendo en el espacio empírico, cada uno independientemente, o con otras personas como aquí. Vivimos divididos en un laberinto de tiempos borgianos que antes no habíamos podido sino imaginar y ahora vivimos y experimentamos constantemente. Todas estas nuevas experiencias quiebran la solidez de nuestros presupuestos y perspectivas tradicionales, amenazando los paradigmas que han regido nuestra experiencia hasta ahora y exigiéndonos otras formas de percepción y entendimiento. Es tal vez por eso, como una suerte de defensa refleja, que le damos una preeminencia incuestionada al tiempo-proceso empírico de cada uno por sobre el tiempo-proceso virtual. En la comunicación presencial, las súbitas interrupciones y rupturas son generalmente inaceptables y uno arriesga la ofensa o la mala interpretación al ignorar o contravenir esas reglas implícitas de atención y respeto mutuo en la presencia del otro. Pero esa peculiaridad es algo que consideramos una aberración en lo virtual, aunque no es sino la evidencia de que comienzan a regir en lo virtual otras importancias en nuestras vidas digitales, que hacen obsoletas a las jerarquías establecidas por el paradigma tradicional, que ahora se desmoronan y pierden vigencia ante esta especie de nuevo Babel que se está construyendo. En estas subversiones del tiempo y del espacio, la digitalidad nos obliga a romper con nuestro habitual enmarque y a prestarle atención a las circunstancias de acuerdo a sus propias exigencias, a medida que aparecen, demandando una apertura a lo imprevisto y a lo desconocido. Nos obliga a adaptarnos, cual Proteos, a todo cambio, a fin de atenernos a lo que está ocurriendo en la danza en el presente, renunciando a prever el futuro. Lo que se hace evidente en esta tan natural jerarquía de importancias que pretende subordinar el tiempo-proceso compartido con el otro en la virtualidad al tiempo-proceso de nuestra existencia física, es el rechazo visceral a lo que vemos como una pérdida en lo virtual, que no estamos dispuestos a aceptar. Aunque nos parece totalmente razonable considerar lo virtual como algo secundario a lo físico, menos real que la realidad, no solo es que empieza a no cuadrar esa jerarquía con la realidad que estamos viviendo, cada vez más híbrida, sino que además nos cegamos al hecho de que, como hemos visto ya, no están en competencia lo real y lo virtual, sino que la realidad se ha ampliado en nuestra conciencia con la dimensión virtual al haberse actualizado esta en el espacio digital. Es sobre una conciencia de la naturaleza de esa ampliación en nuestra vida digital que debemos reformular nuestro cuestionamiento acerca de lo que significa la virtualización de la presencia y la interacción con el otro. Y es que la imagen digital de la persona sobre la pantalla digital, sobre la pantalla virtual, no captamos, como sí lo hacemos en la presencialidad empírica, la vibración física del cuerpo del otro, que se nos hace presente en el olfato y el tacto, no solo a través de la vista y el oído. En la pantalla esos datos han sido modulados, virtualizados digitalmente, por lo que ya no sabemos qué contar como evidencia, la singularidad de ese cuerpo. En la digitalidad perdemos la clara distinción entre lo que es y lo que aparenta ser, una distinción tan crucial en nuestra percepción del otro. Ya estamos casi terminando, no desesperen, por favor. Esta es una sección para la cual no hay una imagen nueva, así que podemos quedar ahí, que se llama pérdida o transformación, en una pregunta. Nos es muy fácil pensar en una pérdida de realidad en la pantalla virtual, pero ¿estamos acaso claros en lo que estamos pensando? Empezamos a vivir una realidad empobrecida, una pérdida de autenticidad, como lo sugería la pérdida del aura de Benjamin en la reproducción de la obra de arte. ¿Cuál es el valor efectivo correspondiente a esa sospecha para la era digital?
¿Cómo interpretar esa sospecha con respecto no solo a la obra de arte, sino además a la obra de arte de nuestras vidas, aquella que ahora asoma a todas horas en las pantallas que nos rodean, tanto individual como colectivamente? Hay efectivamente una pérdida en la profundidad o autenticidad de nuestra relación, una distorsión, una disminución de realidad en la realidad. Pero tal vez esa realidad de la que sentimos una pérdida no sea sino una sedimentación, una imagen dogmática a la que estamos acostumbrados, que nos impide ver la más rica realidad que nos muestra la digitalidad. Quizá más bien que como pérdida deberíamos ver estas extensiones como puentes o medios a través de los cuales aprender a ver una realidad que sobrepasa nuestra imaginación y expectativas. Tal vez sea mejor o menos riesgoso plantearnos la pregunta en términos de una evolución o una revolución, donde lo que nos preocupe no sea cómo recuperar lo perdido, sino cómo encontrar los nuevos criterios a partir de los cuales podamos ver que esa pérdida no tiene ni la importancia ni el sentido que estamos lamentando, y que más bien nuestra obsesión con ella nos ciega a las nuevas posibilidades que se abren en la extensión digital. Tal vez en nuestras vidas, ya casi enteramente atravesadas por la virtualidad, esas pérdidas adquieren otros sentidos de los que significaban en la realidad predigital, y quizás sea eso lo que debemos aprender a leer, a detectar, a discernir. Pedirle a lo virtual lo que siempre hemos esperado de lo empírico, que es lo que parece estar detrás de la preocupación de una pérdida y el dualismo del que hemos hablado, que desconoce la radical transformación, lo que estamos viviendo en la revolución digital. Tal vez sea otra la suma que debemos efectuar en nuestra interacción con la presencia virtual de la que hemos aprendido a realizar en nuestra realidad predigital. Una semejante reflexión es la que puede propiciar también el fenómeno de la posverdad, que desde una perspectiva tradicional significa una hecatombe, pero que desde otra perspectiva puede simplemente ser la abrupta irrupción de nuevos elementos que constituirán otro paradigma, aún por venir de la comunicación y la coexistencia. En todo caso, sería algo más complejo que la mera devaluación de la verdad. Quizás sea además un nuevo fenómeno que pone en cuestión precisamente el presupuesto moral que hace de la verdad un valor indispensable y de su pérdida una catástrofe. Imagen ahora sí. Cada vez que surge una nueva significación desde dentro de las consideraciones previas que se han convertido en significados sedimentados en nuestra percepción habitual, surge una imagen. Ella surge de la danza de invisibilidades y significaciones repentinas, diferencias y relaciones en el umbral de la conciencia que se constelizan para crear nuestras percepciones claras. Pero la imagen así concebida no es el objeto estático que percibimos, que de alguna manera refleja o duplica otra cosa. La imagen no es una representación de otra cosa. Es una emergencia, una operación, un campo animado, donde lo que antes era invisible irrumpe en la visibilidad, donde lo no dicho se convierte en un enunciado. El sentido y la realidad de la imagen se determinan desde su propio acontecer y no por ningún modelo o criterio externo. Los diferenciales entrelazan los opuestos en un espacio psíquico y físico rizomático, y las imágenes producidas no se parecen nada más que a sí mismas y a su propio movimiento. Tal vez sirva para dar una ilustración aquí el fenómeno del selfie. El impulso pigmaliónico se manifiesta en esa compulsión contemporánea de fotografiarnos constantemente, esa necesidad innata del ser humano de registrar y hacer permanente su efímera existencia. En esa epidemia de autoexpresión y exhibicionismo que se evidencia en ese fenómeno, presenciamos una fiebre colectiva de la revuelta contra la impermanencia que ha motivado la tecnología desde el principio y que la digitalidad lleva a su extremo. Al contrario del retrato de Dorian Gray, que mostraba el paso del tiempo y los estragos de la vida que lo estaban consumiendo, nuestros selfies más bien exhiben una imagen propia bien maquillada, deliberadamente posada y casi perfecta de nosotros. Efectivamente, en su repetición estática y estéril nos da la ilusión de algo inmutable que alimenta nuestro narcisismo. Pero como todo fármaco, esa toxicidad que le atribuimos al selfie tiene también una dimensión curativa. Al mismo tiempo que nos encierra en nuestra burbuja, ensimismados en nuestra representación, pareciera también poder mostrarnos el vacío flagrante que está en el centro de toda representación. Y es que en su repetición obsesiva y narcisista,
Cada selfie acaba demostrando que por muchas fotos que publique de mí mismo, nunca soy del todo esa representación, ni ninguna otra. El amor narcisista tan denigrado en el fenómeno del selfie, esa necesidad de registrar cada momento de lo que uno vive, podría estar buscando secretamente superar la representación, precisamente en la sobresaturación de representaciones. En la constante repetición de lo mismo, la identidad se vuelve tan solo un fugaz destello, un mero juego de luz en la superficie del río del tiempo, en el que, según Heráclito, no podríamos entrar 2 veces. Si pelamos la cebolla de nuestra identidad digital, lo que nos queda es el bostezo abismal del que emerge el yo. Lo digital, la tecnología en tanto paradójica modulación de nuestra relación con el devenir y el cambio de la existencia, puede estar ayudándonos a lidiar con ese fluir, a vivir con la falta de ningún fundamento fijo, con lo que, según Francisco Varela, la mente oriental en la sabiduría sagrada de Sunyata identifica como el vacío detrás de toda representación. Podría esa en realidad estar sentando, en otras palabras, las bases para una visión completamente distinta de la que ha regido en Occidente. Y ahora sí, este es el final. Coda, Sunyata. Para Ortega y Gasset, el ser humano es un centauro ontológico, un híbrido de naturaleza y sobrenaturaleza, como dice él. El mito griego le da imagen a esta paradójica mezcla al concebir a la raza humana surgiendo de las cenizas a la que fueron reducidos por el enfurecido relámpago de Zeus, los titanes y el cuerpo desmembrado de Dioniso. Somos entonces, de acuerdo a esa imagen, la mezcla paradójica, por un lado, de todo lo que representa Dioniso: el cuerpo, la emoción, la vulnerabilidad, el sentimiento y la conciencia de muerte, y por el otro, de la desmesura, la irreverencia, la arrogancia y la inconsciencia de los titanes. Efectivamente, llenamos los océanos de plástico y la tierra de sustancias tóxicas y radioactivas con la mayor indiferencia. Exhibimos una apatía por la naturaleza y una crueldad despiadada con los animales, incluso con los de nuestra propia especie. Yuval Harari afirma que el Homo sapiens es una especie intolerante e imperialista. Pero quizás el problema sea más bien una desconexión en la que el titán en nosotros necesita encontrar tierra para evitar que su poder tecnológico nos envenene. Alejandro Jodorowsky, el oracular cineasta chileno, afirma que debemos abandonar nuestro racionalismo acérrimo, nuestra consuetudinaria identificación con la razón y empezar a creer en el poder de las emociones. Necesitamos, en otras palabras, pensar no solo con la razón, sino más que nada con el sentimiento, con el corazón y no solo con la cabeza. Esto requiere reconcebirnos, en el lenguaje de Donna Haraway, como sujetos muriendo juntos, haciendo hincapié no en el hombre como agente racional a cargo del mundo, sino en los humanos que, como cualquier otra criatura, sufren la mortalidad, especialmente agravada ahora en estos tiempos apocalípticos. Quizás solo un retorno a una cultura del cuidado, de la reconexión con el cuerpo y la vitalidad nos permitirá aprender a vivir nuestras catástrofes. Gracias. No, Víctor, las gracias en realidad a ti. Bueno, estoy segura que deben haber muchas preguntas y comentarios. Sí. Gracias, Víctor. En realidad un montón de cosas te escuchaba y me iban surgiendo ideas tras ideas, ¿no? Este rechazo que tú llamas melancolía, ¿no? Me hace recordar a cuando éramos niños, lo mismo se decía de la televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, me lleva a la reflexión. Otra cosa que me lleva mucho a la reflexión es cuando describes de alguna medida esta función, este espacio de la virtualidad. Lo saco un poco del arte y lo llevo más a lo antropológico y pienso en la religión, pienso en la idea del paraíso, pienso en la idea, o sea, son realidades que en realidad no son alternas, sino complementarias a lo que somos, ¿no? Es un poco esta parte del ideal. En ese sentido, ¿no veí hasta qué punto tú ves no vivimos en una virtualidad desde hace mucho tiempo? ¿Hasta qué punto es tan nuevo realmente esto de lo virtual, ¿no? Me quedé un poco con esa idea a partir de ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Son muy buenas reflexiones. En primer lugar, sí, justamente la semana pasada he estado con antropólogos y una de las cosas que dijeron, ellos trabajan con chamanes.
que ellos no tenían que haber confrontarse con la pantalla virtual para darse cuenta de eso que estaba yo diciendo. Ahora, yo pienso que es interesante porque, claro, trabajando con chamanes, estoy viviendo una realidad en la que lo virtual es realmente parte constitutiva de esa realidad. Pero nosotros vivimos en Occidente en una mentalidad que es contraria a eso. Y entonces justamente veo en la virtualidad, en la experiencia que estamos teniendo con la virtualidad, la posibilidad de que nosotros podamos ver eso también. O sea, que vemos que la virtualidad no es la virtualidad digital solamente, sino que es una dimensión de la existencia del ser humano que en la religión es muy importante, pero que en una época como es la nuestra, que es no secular y que rechaza de paso todo aquello que no puede ser reducido a una cierta visión, nos hace ciegos a ella. Entonces, eso es lo que yo veo como una de las posibilidades que se abren con la digitalidad una vez que dejamos de verla simplemente como una amenaza. Y tienes mucha razón con eso de todas las tecnologías han tenido la misma reacción de parte nuestra. Entonces, pero otra cosa que me hace pensar lo que has dicho y es lo siguiente, que así como el cine, por ejemplo, nos hizo más conscientes de la temporalidad de nuestra existencia y nos hizo poder pensar en el cine desde afuera, como estaba diciendo, ¿no? Con la imagen esta maravillosa del pez que de repente ve el agua donde está sumergido. La virtualidad digital está haciendo lo mismo con la virtualidad para nosotros. Nos está poniendo la virtualidad en una dimensión en la que podemos tomar una cierta distancia y asumir entonces una nueva conciencia de eso. Conciencia de la misma proyección de nuestra conciencia, por decirlo. Obvio. No solamente, y proyección no en el sentido de algo externo a nosotros, sino como por eso me gusta la idea que tiene Stigler de una prótesis, que nosotros nos desarrolláramos creando nuevas prótesis exosomáticamente. Entonces es una cosa orgánica, la tecnología no es una herramienta externa, es un brazo más, es un miembro más que estamos creciendo. Y eso a mí me parece que es una forma importante de verlo, sí. Gracias, muy buenas. Muchas gracias, Víctor. Quería conectar algunos aspectos de tu presentación con la presentación que tuvimos ayer. Creo que incluso voy a repetir la misma pregunta. Ayer conversaron o se comentó la idea de la materialidad de lo digital. Y nos exhibieron que finalmente son unos y ceros, es la codificación de unos y ceros y que todo lo digital es la materialidad de lo digital, la materialidad líquida son los unos y ceros, también hay una materialidad sólida. Eso digital, ese espectro digital, determina en gran parte el universo virtual desde la tecnología, ¿sí?, que estamos viviendo. Ayer le preguntaba a la conferencista qué otras posibilidades de materialidad hay. Entonces habría. Y explicaba algunos ejemplos de artistas que están trabajando con naturaleza, con plantas, como con reacciones de animales, fenómenos naturales y demás, y las formas como lo orgánico opera y lo orgánico está articulado. Pero entonces quería hablar de la materialidad. ¿Cuál sería la materialidad de ese componente virtual que define nuestra conciencia, nuestros sueños, nuestra ideología? Sí, eso que ocurre en nosotros, ese componente virtual que ocurre en nosotros. ¿Habría una materialidad? ¿Se podría hablar de una materialidad de eso? ¿Qué es lo que configura? ¿Sí me hago entender la pregunta? Estoy conectando dos charlas. Ahora se sabe, no se sabe. No sé. Es una reflexión, pregunta. Bueno, se manifiesta en una materialidad. Se manifiesta, por ejemplo, el sueño, ¿no? Que, digamos, es la primera ocurrencia de lo virtual. El sueño se manifiesta en primero los relatos que hacemos del sueño, que le dan su actualidad. O sea, si no tuviésemos forma de articularlo, ¿cierto?, eso no tendría una realidad dentro de lo que compartimos como realidad. Entonces su materialidad está en la palabra, por ejemplo, o en el dibujo, o sea, en la expresión que emerge de esa dimensión. O sea, la idea es una buena pregunta, Alfredo, porque hace pensar, estos conceptos son conceptos que estamos tratando de encajar a una experiencia que todavía para la que no tenemos conceptos claros, ¿no? Entonces, claro, si pensamos que la virtualidad siempre acompaña al ser humano, entonces es una buena pregunta.
cómo estar conectada esa con la materialización de la realidad humana, ¿no? Esa virtualidad. Yo creo que una de las respuestas inmediatas en la época digital se materializa en la pantalla, ¿cierto? En la época de la fotografía se materializa en la fotografía. Son actualizaciones, son modulaciones, me gusta decirlo, modulaciones de esa virtualidad que hacen que emerja una materialización. Una imagen la llamo yo, ¿no? Cuando he dicho, surge una imagen del momento en el que algo nuevo comienza a emerger. Y esa imagen, ¿no es cierto?, que emerge no es otra cosa que la materialización de aquello que todavía es virtual antes de ser materializado. Entonces pueden ser en palabras, puede ser en imágenes, puede ser en ecuaciones digitales, ¿no es cierto? No sé si eso responde a tu inquietud. Sí, me abre más. Claro. Me abre más el perspectiva. Sí, sí. Es que como tú mismo dices, estás tratando de poner dos cosas. Es que a mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que comenzar a ver cómo rearticulamos la realidad en función de estas experiencias paradójicas y contradictorias que estamos teniendo, de estas formas que estamos hablando de la realidad, en la que comenzamos a decir cosas que parecen contradictorias, ¿no? Estamos diciendo una cosa por acá y otra por acá. Eso es lo que sufro yo cada vez que escribo unas cosas, pero yo no he dicho lo contrario en la línea anterior, ¿no es cierto? Bueno, es que esa es la tarea, a mí me parece, ¿no? De tratar de darle una articulación más clara a las cosas tan confusas que estamos viviendo. Sí, gracias a ti. Mi tema, mi comentario era un poco las tecnologías que has estado viendo y me enfoco un poco al pasado, la famosa televisión o la caja boba. Y también las cámaras fotográficas también que eran antiguas, ¿no? Que usualmente usamos rollos, filmamos imágenes. Y bueno, siempre enfocándome un poco en el pasado, la televisión no existía en ese tiempo el internet, entonces siempre vivíamos de esa famosa televisión, imágenes. Entonces cuando no teníamos ese aparato, jugábamos. Mi pregunta va en el tema ahora virtual, que tenemos la computadora, que es la nueva, bueno, sería la caja inteligente. Y bueno, la televisión que ahora es el streaming. ¿Cómo, bueno, el tema virtual va a ser lo que va a ser nuevo para lo que era antes del pasado? O sea, ¿vamos a vivir siempre eso? Esa es mi pregunta. Vamos a ver. Sí, o sea, a ver, no sé si es que estoy entendiendo bien tu pregunta, pero no nos podemos deshacer de la tecnología. Pero fíjate que no es tan cierto eso que la televisión quedó de lado. Yo diría que la evolución de la tecnología es orgánica. O sea, la televisión está, o sea, por Dios, Netflix es televisión, ¿no? Entonces estamos viviendo, ahora, lo que pasa es que ahora hay interacción, que no había antes con la caja mágica de la que estás hablando, ¿cierto? O sea, hay una evolución, es como, a mí me parece que la manera de pensar la tecnología es como que el ser humano está creciendo y cada tecnología es como una agregación más a su ser. Si piensas en la rueda o el avión, han hecho que el ser humano sea una criatura que no solamente camina, ¿no?, con los pies por la tierra, sino que se desplaza por la tierra, un gigante comparado con lo que era el enano. Entonces, así cada vez, entonces yo diría, no hay vuelta atrás, o sea, no hay vuelta atrás, no podemos, bueno, te puedes ir a esconder en la selva, ¿no?, y desconectarte individualmente, eso puede ser, pero como cultura, como colectividad, yo creo que es el camino por el que está andando la civilización humana, ¿no? Y entonces por eso me parece que es tan importante, tan urgente la pregunta acerca de qué cosa es lo que significa lo que está pasando para que no se convierta en el veneno que puede convertirse por una falsa dosificación. Y me parece que eso está pasando, eso es el peligro en el que estamos nosotros viviendo ahora, ¿no? Y no quiero que suene, o sea, yo no sé, a veces suena esto como súper optimista, ¿no?, utópico casi, ¿no?, lo que la digitalidad está abriendo cosas maravillosas, ¿no? Y por otro lado estoy hablando de la terrible pérdida. Yo creo que tenemos que estar manteniendo la atención en esa polarización a la que estamos como inclinados a tomar partes. No, es ambas cosas. Y lo único que decide por qué camino avanzamos es la conciencia de cuándo nos jala para un lado y cuándo nos jala para el otro.
Gracias primero por la presentación. Me quedo con algunos pensamientos. Cuando mencionaste sobre el escapar de la realidad, considero que no podemos escapar de la realidad. Sin embargo, ciertamente sí nos hace sentir que tenemos menos limitaciones, ¿no? Si creemos claramente en que existen limitaciones, como una proyección de la mente. Nos aproximamos, nos acercamos bastante con la virtualidad. Es curioso porque no requerimos invertir en un viaje de repente al otro lado del mundo para conocer a un tema de interés o a un pensador que nos interese escuchar o aprender sobre algo. Pero además también la virtualidad humana permite elevar los pensamientos abstractos que tú mencionas y conectar con otras personas de una manera bastante sensible, ¿no? Me generaba ciertas preguntas cuando mencionas al aura como esta esencia, pero también y va un poco ahí por mi ignorancia, esta diferencia que existe entre el aura y el ánima y cómo estas se podrían reinterpretar en un mundo de la virtualidad. Por otro lado, tengo un proyecto que se llama El Poder de la Data y en ese proyecto El Poder de la Data, en una búsqueda también bastante personal de poder comunicar, porque creo que por mucho tiempo sucedía que tenía muchas ganas de hacer cosas, pero no sabía cómo comunicarlo, cómo llevarlo a algo tangible o algo medianamente tangible. Y encontré la clave, que era la comunicación y el lenguaje, ¿no? Y curiosamente nadie te anda diciendo que eso es tan importante. Entonces, en una búsqueda de síntesis de esto, también encontramos en este proyecto del Poder de la Data una conclusión de que nosotros estamos ya como seres virtuales, pero también como seres reales, pero que además en esa virtualidad nos estamos haciendo notar con lo que nos interesa, ya sea con los selfies, pero finalmente estamos demostrando nuestra personalidad en un mundo virtual que puede ser creada o no. Y considerábamos nosotros que podía diferenciarse, por ejemplo, en 5 dimensiones principales, ¿no? Hablábamos de una mental, de una deportiva, de una social, de una espiritual. Y considerábamos que estas 5 dimensiones eran como básicas para el ser humano, porque siempre una o dos o más de estas eran notorias en los diferentes perfiles de Instagram, sobre todo en las personas que ahora se llaman como los influencers. Entonces, bueno, me llamaba muchísimo la atención todos los pensamientos que has traído aquí a la mesa, porque también son parte de nuestras investigaciones. Y ahora que estaba escribiendo, mientras tú hablabas, me acordaba que en el colegio, cuando uno llevaba el teléfono al colegio y estaba como atento al teléfono, el profesor o te lo decomisaba o te llevaba a dirección. Y había una retroalimentación, nos estaban educando para entender que el uso del teléfono durante una clase o el uso de algún aparato tecnológico durante la clase era desviar la atención, que claramente la tecnología sí nos distrae bastante. Pero en ese momento, por ejemplo, yo estaba usando mi teléfono para poder tomar notas de los pensamientos que me cautivaban. Entonces, también hablamos de una adaptación de estos elementos tecnológicos que nos permiten, como tú bien dices, tener una extensión de nosotros mismos, y eso me hace pensar en cómo estamos avanzando ya en temas de educación, porque no sé, no estoy al tanto si todavía se sigue notando que un teléfono o una laptop son un distractor dentro del aula. De repente no tanto en las universidades, pero sí en los colegios. Y de verdad me preocupa, me preocupa porque me he visto ahora, después de mucho tiempo en una interacción presencial, con este tipo de interacción que para mí ya es cotidiana, porque yo he estado, ya hemos todos estado como que 2 años en una virtualidad en el que nadie te decía, oye, ¿no te das cuenta que si estás usando el teléfono estás o interrumpiendo o puedes hacerle pensar a la otra persona que no te está prestando atención? Eso. Bueno, muchas cosas, gracias. ¿no? Bueno, primero me alegro de que veas una conexión entre lo que estoy diciendo y la investigación que están haciendo ustedes, que suena muy interesante. Eso es lo primero. Pero has hecho un par de comentarios que quiero mencionar. Que
que has descubierto que la comunicación y el lenguaje son importantes. Pues, pero obvio, o sea, me parece que eso no hay que discutirlo, la comunicación y sobre todo ahora que estamos entrando en dimensiones distintas de interacción, como la virtual, ¿no? Ahora, yo no haría la distinción que tú has hecho, tal vez sin quererlo, entre que somos seres virtuales y seres reales. Yo lo que he tratado de decir aquí es que la realidad es virtual y empírica o actualizada, ¿no es cierto? O sea, que no hay una realidad y luego una virtualidad, porque eso nos lleva a ese dualismo que hace pensar que la virtualidad copia, ¿no?, bien o mal a la realidad, cuando en realidad la virtualidad, valga la redundancia, la realidad, ¿cierto?, está en el corazón mismo de lo real. Entonces, somos seres reales que estamos tomando conciencia de que la virtualidad es una dimensión en nuestra existencia, de una manera tal que de alguna manera parece subvertir ciertas actitudes y posturas que teníamos con respecto a la realidad y a la relación con los demás, ¿no? O sea que eso, lo importante es aquí la transformación de esta relación entre lo virtual y lo real en nuestros conceptos. Eso me parece bien importante. Ahora, mencionaste, Laura, no entendí bien el ánima en el sentido junguiano. Sí, o sea, por eso me decía como la ignorancia sobre el concepto y quienes le dan ese concepto a... Ya. Sí, yo me doy cuenta que a medida que lo leía, que no había dicho suficiente sobre Laura, así que si alguien no sabía de qué estaba hablando, pues quedaba en el aire, ¿no? En el aura, iba a decir, en el aire, ¿no? Pero, mira, de la manera más sencilla en la que tú traté de utilizar ese término sin entrar en la complejidad que hay ahí, ¿no?, es que Benjamin identifica en la reproducción técnica del arte una pérdida, que él llama la pérdida de un elemento que es esencial para la obra de arte, para el objeto de arte, y es su singularidad histórica, de tradición, de cultura, etc., ¿no? El objeto tiene una historia que le da su peso, y ese peso, ¿no?, lo llama aura. Si yo digo peso, tampoco es una simplificación. Entonces, la pregunta que yo quería analogar con esa es, en la realidad virtual, en esa digitalización, está perdiendo la presencia de uno en la pantalla algo parecido a lo que Benjamin está diciendo que se perdía en el objeto de arte. Entonces es como digamos, una observación programática, que uno podría investigar esta pregunta en función de esa analogía, pero entonces para eso habría que entrar en la dificultad del texto de Benjamin, ¿no? Había tenido un pensamiento al inicio de la clase, de la plenaria, y es que creo que se está promoviendo, o mejor dicho, vendiendo desde un punto de vista meramente capitalista. Si tomamos de punto de referencia lo que Meta, lo que antes era Facebook, ¿no?, trata de promover con su metaverso y la posibilidad de que te plaguen anuncios como ya lo hacen con sus redes sociales. Y esto obviamente genera una mala percepción para quien tenga dos dedos de frente y no quiera estar rodeado de anuncios de 30 segundos en una realidad virtual, ¿no? Imagínate, Dios mío, estás en el baño y quieres abrir, no sé, el menú del mundo virtual y te sale un anuncio de HBO o algo por el estilo. Ajá. Sí, y yo veo en ella un medio por el cual se podría propagar el arte y la cultura sin ninguna de las limitaciones que supone el mundo físico y empírico. Y sinceramente me parece un desperdicio enorme de parte de las corporaciones que solo velan por sus utilidades y sus stakeholders. Y a todo esto viene la pregunta. ¿Puede que hasta que no escapemos del capitalismo no veamos el potencial real de la virtualidad digital? Parto contigo la indignación por el uso desmedido y injustificado de la digitalidad con tanto potencial positivo que tiene, como tú dices. Pero yo creo que el problema no es el capitalismo. O sea, el capitalismo es un síntoma de algo humano que tiene que ver con el ser humano que quiere control, que quiere certidumbre, que quiere, ¿cierto? O sea, hay ese lado titánico del ser humano que en el mito aparece como en contraste con nuestra conciencia de la limitación, del sufrimiento, del sentimiento. Entonces, la lucha no es contra el capitalismo en particular, aunque no estoy en desacuerdo contigo, o sea que digamos que la codicia está detrás de muchas cosas que vemos que son insufribles e inaceptables en nuestra vida digital, pero que el problema está más bien en el interior de cada uno. O sea, yo creo que lo que se requiere es una toma de conciencia de los individuos
y de la colectividad, acerca de la naturaleza misma del ser humano y de la naturaleza de la tecnología, en esa ambivalencia que no se puede reducir. Y eso no es simplemente luchar contra el capitalismo, sino ver cómo el capitalismo responde a algo en nosotros mismos y que por lo tanto es una semilla dentro de nuestra tecnología, de cualquier tecnología que nos extienda, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Sí, hay que luchar contra estas iniciativas que están motivadas por el comercio y por la economía y por la codicia, pero ahí no acaba el cuento, más bien hay algo más profundo que está detrás de eso. Y eso es lo que habría que investigar, no solamente en la sociedad, sino en cada individuo, ¿no? Cada uno de nosotros. Gracias. Bien, son dos comentarios. Uno tiene que ver con el arte y con este tema fundamental de la pérdida del aura. Y el otro tiene que ver con algo que no hemos hablado aquí aparentemente, derechos humanos, estudios culturales. Acaba de darse, no sé si fue ayer, antes de ayer, una noticia que creo que se viralizó, entre comillas, entre ciertos círculos, que es un coleccionista que quema un dibujo de Frida Kahlo para poderlo convertir en NFT. O sea, entonces, bueno, un comentario, si puedes hacer un comentario al respecto, porque bueno, es el perfecto caso ya materializado, literal de no la pérdida, sino la quema del aura, ¿no? Sí, y lo otro es que, bueno, soy venezolana, formo parte de la comunidad venezolana desplazada. En Perú somos 1.350.000 personas venezolanas en este momento. Según las agencias de cooperación, vamos a llegar a 1.500.000 porque siguen entrando más de 1.000 personas diariamente a este país, personas venezolanas. Y bueno, cualquiera me escucha y dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con esta conferencia? Porque me hizo pensar en algo que he estado, digamos, estoy haciendo como una investigación preliminar y me hizo pensar en la extensión del cuerpo, de la que hablas, la tecnología como extensión del cuerpo, en relación a la extensión del cuerpo social, por ejemplo, el cuerpo social venezolano, como gracias a las tecnologías y está la posibilidad de reconstruir tejido social, para el caso venezolano, y además de un momento u otro que yo he estado observando de la historia cultural venezolana, un momento u otro transnacional, transterritorial. Bueno. Gracias. Bueno, como tú sabes bien, Venezuela es mi segunda patria, ¿no? Así que me agrada muchísimo que estemos hablando de Venezuela. No había escuchado sobre el caso de la obra de Frida Kahlo, pero el NFT... Sí, no, pero el hecho, lo que tú estás describiendo, que me parece que es claro, nuestra primera reacción es de indignación, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber esta destrucción? Pero no sé si es que si tenemos que hacerle tanto caso a nuestra primera reacción. Primero porque, ¿qué es el NFT? ¿No? O sea, que el non-fungible, ¿cómo es el non-fungible qué? Token. El non-fungible token. Eso es una especie de objeto muy extraño. Yo no entiendo todavía la lógica, como tampoco entiendo muy bien la lógica del cryptocurrency y toda esa. O sea, eso es toda una dimensión de existencia que está surgiendo recién. Entonces, claro, sería un ejemplo de lo que estoy tratando de decir. Hay que evitar juzgar lo que está pasando ahí en función de nuestros criterios, porque realmente lo que está pasando ahí es algo nuevo que no entendemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me indigne, por ejemplo, no que parece una pérdida, pero yo dejaría eso abierto. Ahora, no entendí bien la conexión entre los derechos humanos. El asunto es que es un momento singular, bueno, por supuesto con el desplazamiento forzado venezolano, la migración masiva forzada venezolana, en relación a que se están dando una cantidad de modalidades, de prácticas culturales, de proyectos, de modelos otros de gestión cultural, de personas venezolanas en distintos lugares del mundo, y que siguen vinculados en algunos casos con
con cosas que están pasando en Venezuela. Y en ese sentido digo que obviamente solo es posible en este momento, ¿no? Sí. Entonces, como extensión, digamos, primordial, como extensión, bueno, con esa misma idea de extensión del cuerpo, pero en este caso extensión del cuerpo social, y la posibilidad de que eso implique, por supuesto, un sentido de reconstrucción posible del periodo social venezolano de cara pues, a la emergencia humanitaria compleja, la violación sistemática de derechos humanos y además como una práctica posible también hacia una idea otra, por supuesto, de nación. Claro. Sí. Absolutamente. Sí. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. O sea, esa es una, digamos, es una nueva posibilidad que se abre, ¿no? En la que ya los límites no son límites físicos, ya no son fronteras físicas, y hay otro tipo de interacción que se hace posible en la virtualidad. Puedes tejer una nueva textura social a partir de eso. De hecho, eso es una cosa que los jóvenes, los millennials y los que vienen detrás de ellos están viviendo todos los días en su relación global con todo. O sea, los libera de los prejuicios de una localidad. O sea, nosotros que hemos crecido, digo, los de mi generación que hemos crecido en Lima, por ejemplo, ¿cierto? Con una constricción absoluta en la conciencia, ya no es posible en un mundo globalizado como el que estamos, virtualizado, en el que estamos, que los muchachos están todo el tiempo expuestos a diferencias, ¿no? y a nuevas concepciones que permiten constituirse de una manera distinta a la que sería simplemente en el espacio físico. Claro. Bien, disculpen. Bueno, creo que con esto cerramos la mesa. Víctor, nuevamente, mil gracias por por compartir tus reflexiones con nosotros en este congreso, en el marco de este congreso aquí en la UTEC. Gracias a ustedes por asistir y, por supuesto, también gracias a quienes nos acompañan de manera virtual. Muchas gracias a todos. Seguimos a las 3:15. Bien, los esperamos.